Una noche, justo cuando ya no podía más con la tristeza, escuché su voz, clara y suave, diciéndome: Isidora, hija, sigo aquí contigo. Pensé que mi corazón iba a explotar de emoción y miedo al mismo tiempo. ¿Cómo podía ser mi madre, después de tanto tiempo, hablándome desde el otro lado? No era un sueño, ni una ilusión. Era la voz de mi mamá, la que nunca se fue. Nunca imaginé que la muerte pudiera ser solo un paso, un puente invisible. Sentí que un ángel me abrazaba, y desde ese día, mi vida cambió para siempre. Me llamo Isidora, y desde niña, supe que mi madre, doña Teresa, era un ser especial. Ella no solo cuidaba de nuestra casa, sino que llenaba cada rincón con su risa, su voz suave, y esa luz que parecía brotar de su alma cuando era pequeña. Siempre me decía que la vida tenía misterios que solo el corazón podía entender, y yo, inocente, soñaba con esos secretos invisibles que ella parecía conocer. Pero jamás imaginé que un día, su partida dejaría un silencio tan profundo, que dolería hasta el alma. La tarde en que doña Teresa falleció, el mundo cambió para mí. Fue como si el sol se escondiera detrás de nubes eternas, y el tiempo se detuviera en un suspiro triste. Su voz, que me había acompañado desde que aprendí a hablar, se apagó para siempre, o al menos, eso pensé. La casa quedó vacía, sin sus pasos, sin su canto, y mi corazón se llenó de un frío que no lograba calentar con nada. La noche parecía más oscura, y los días, interminables. La ausencia de mi madre era un vacío tan grande que apenas podía respirar en las primeras noches después de su partida. Fueron las más duras. Me acostaba con el cuerpo cansado y el alma rota, esperando encontrar algún consuelo que nunca llegaba. La casa estaba en silencio absoluto, y ese silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Cada vez que cerraba los ojos, revivía su imagen, su sonrisa, y esa forma tan única de decir mi nombre con ternura. Era un duelo silencioso, pero lleno de ecos que parecían retumbar dentro de mí. ¿Cómo seguir adelante cuando la persona que más amaba ya no estaba? Sin embargo, en medio de aquel dolor y oscuridad, sentí algo extraño, algo que me sacudió hasta los huesos, una sensación que no podía explicar con palabras comunes ni con la lógica del mundo que todos conocen, porque a veces la realidad se mezcla con lo inexplicable, y es ahí donde comienzan los milagros reales. Algo sucedió aquella noche, algo que cambió mi vida para siempre, y que me enseñó que el amor trasciende cualquier barrera, incluso la muerte. Nunca pensé que escucharía la voz de mi madre nuevamente, ni que podría sentir su presencia más allá del recuerdo. Pero cuando menos lo esperaba, esa voz llegó, clara, suave y llena de vida, como un susurro en el viento, una promesa de que ella aún estaba conmigo, acompañándome en el silencio, en la soledad de mis noches más oscuras. Fue un milagro real, un momento que desafió toda razón y llenó mi corazón de una esperanza que creía perdida. A partir de ese instante, supe que había algo más allá de lo que podemos ver y tocar, que la vida y la muerte son parte de un misterio divino que solo Dios puede comprender plenamente, y que, aunque doña Teresa ya no estaba en este mundo de forma física, su espíritu seguía iluminando mi camino, hablándome en susurros y señales que solo el alma puede percibir. Esta es la historia de cómo la voz de mi madre volvió a mí cuando menos lo esperaba, una historia que no es solo mía, sino de todos aquellos que han sentido la presencia de un ser querido más allá de la muerte, porque en medio del dolor, a veces llega un milagro real que transforma todo, que nos recuerda que el amor es eterno y que nunca estamos realmente solos. Pero esa voz, ese momento, esa presencia, no fue algo común ni fácil de comprender. El inicio de una experiencia que me llevaría a descubrir verdades que desafían la lógica y el tiempo, y aunque todavía no puedo explicar todo lo que viví, sé que lo que pasó aquella noche cambió mi vida para siempre.
Ahora, quiero compartir contigo cómo fue ese encuentro, cómo mi madre me habló desde otro lugar y cómo ese milagro real me ayudó a encontrar la paz cuando todo parecía perdido. Fue una madrugada como tantas otras, una de esas noches lentas y calladas en las que hasta los relojes parecen haberse rendido al sueño. La lluvia golpeaba suavemente la ventana del cuarto y el viento, apenas un susurro entre las rendijas de la casa, me recordaba cuán sola me sentía desde que mamá se había ido. Me había quedado dormida sin darme cuenta, con el rosario en la mano y una manta sobre las piernas, en el viejo sillón donde ella solía bordar. No sé cuánto tiempo había pasado cuando algo me sacó de ese sueño espeso y sin forma. No fue un ruido común. No fue el crujido de la madera ni el silbido del viento. Fue una voz tan conocida, tan íntima, que por un instante pensé que estaba soñando. Pero, no. Abrí los ojos de golpe, con el corazón latiéndome en las sienes, y la escuché con toda claridad, como si estuviera parada a mi lado. Isidora, hija. Estoy aquí, Aimee. Quedé inmóvil. El cuerpo me temblaba, y el aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que pudiera reaccionar. Mi primer impulso fue pensar que estaba confundida, que había sido un eco de mi propio pensamiento, o un recuerdo travieso que vino a jugar con mis emociones. Pero no era eso. Esa voz, esa entonación tan suya, ese modo en que pronunciaba mi nombre, con ternura y autoridad al mismo tiempo, era la voz de mamá. Sin lugar a dudas, cerré los ojos con fuerza, intentando hacer desaparecer la impresión. Me llevé la mano al pecho. Sentía el corazón tan acelerado que pensé que se me iba a salir del cuerpo. Todo mi interior estaba en alerta, como si acabara de pasar algo fuera de cualquier explicación lógica. Quise convencerme de que era el cansancio, de que mi mente, tan llena de recuerdos y emociones no resueltas, me había jugado una mala pasada. Pero algo, allá en lo profundo, me decía que aquello no había sido un error, fue una sensación extraña, una mezcla entre el miedo y una dulzura que no sabría describir con palabras, como si, en medio del espanto, algo dentro de mí se sintiera consolado. No tenía sentido. ¿Cómo podía sentir consuelo al escuchar una voz que, por naturaleza, ya no debería existir en este mundo? Esa contradicción me dejó quieta, respirando con dificultad, mientras mi mente trataba de encontrar una explicación que encajara en mi manera de entender la realidad. Me levanté del sillón con cuidado, como si cada paso pudiera romper ese momento sagrado. Fui hasta la habitación. Miré cada rincón como buscando un rastro, una señal de que no estaba perdiendo el juicio. Pero todo estaba en su lugar. El marco con la foto de mamá seguía sobre la cómoda, con esa sonrisa serena, que tanto me acompañó en vida. Me quedé mirándola en silencio, intentando reunir coraje para hablarle, aunque fuera en voz baja. ¿Eras tú, mamá?, murmuré. No obtuve respuesta esa vez, al menos no una que pudiera escuchar con los oídos, pero una calma inexplicable me envolvió de repente, como si me hubieran arropado con una manta invisible. Era algo suave, tibio, que me recorría la piel sin tocarla. Me senté al borde de la cama, aún temblando, y dejé que las lágrimas cayeran sin resistencia. No eran solo lágrimas de miedo o desconcierto, eran, también, de alivio, porque, por imposible que pareciera, algo en mí sabía que lo que acababa de vivir era real. En los días siguientes, me debatí entre la razón y la intuición. ¿Se había sido una alucinación provocada por el duelo? ¿O acaso el alma tiene canales que la mente aún no comprende? Empecé a recordar cosas que mi madre me decía cuando yo era joven. Aquellas frases que siempre me parecieron poéticas. Poro, Q, ahora, cobraban un peso diferente. El amor no muere, me repetía cuando me asustaba de pequeña. El alma sabe regresar a donde pertenece. Palabras que antes pasaban como el viento y que ahora se transformaban en verdades ocultas que empezaban a revelarse poco a poco. Había algo más grande sucediendo, algo que no podía ver del todo, pero que comenzaba a intuir.
Como si la muerte no fuera un punto final, sino apenas una pausa, un giro en el camino, donde lo esencial se transforma, pero no desaparece. Y esa noche, al escuchar su voz, sentí que se abría ante mí una puerta hacia lo invisible, una puerta que me invitaba a mirar más allá de lo evidente y a escuchar con los oídos del alma. No hablé de esto con nadie al principio, ni siquiera con Lucía, mi nieta, que siempre ha sido mi confidente. Temía que pensaran que estaba perdiendo la razón, que la tristeza me estaba jugando una mala pasada, pero algo en mí se mantenía firme, como una certeza silenciosa que no necesitaba aprobación. Empecé a notar pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos, objetos que cambiaban de lugar, aromas familiares que aparecían sin explicación, sensaciones repentinas de compañía justo en los momentos de mayo. Eres soledad. Era como si mi madre me estuviera enseñando a mirar de otra manera, a percibir lo invisible, a confiar en esa conexión espiritual que va más allá del cuerpo y del tiempo. Cada día se volvía una búsqueda, una especie de recorrido silencioso entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Yo ya no era la misma en algo. Dentro de mí había cambiado desde aquella madrugada. La Isidora que vivía en la rutina del duelo se estaba transformando en una mujer abierta a lo inexplicable, a lo sagrado que habita en lo que no vemos. Y aunque mi mente seguía buscando razones, mi alma ya no dudaba. Sabía, con esa certeza que no se razona sino que se siente, que mamá no se había ido del todo, que su presencia era real, viva, sutil, y que de alguna forma estaba iniciando una nueva etapa en mi vida, una jornada inesperada de revelaciones, de señales y de encuentros que desafiarían todo lo que creí saber hasta entonces, porque esa voz no fue la única señal. Fue apenas el primer hilo de un tejido invisible que comenzaba a revelarse ante mis ojos cansados pero atentos. Why lo? ¿Qué vino después? Bueno, lo que vino después es algo que jamás imaginé vivir. Después de aquella madrugada en la que escuché su voz tan nítida como si estuviera viva, algo dentro de mí se abrió sin que yo lo buscara. Era como si una puerta secreta se hubiese entreabierto en mi interior, una puerta que daba paso a una dimensión que antes no sabía ni que existía. Desde ese momento, comencé a soñar con mamá. Al principio pensé que eran simples recuerdos, producto de la nostalgia o del duelo que seguía llevándome por dentro. Pero no tardé en darme cuenta de que esos sueños eran distintos, radicalmente distintos a ellos. Mamá no aparecía como una imagen borrosa o lejana a Noné. Ella estaba ahí, tan viva, tan real, que podía sentir incluso el calor de su piel cuando me acariciaba el cabello. A veces me hablaba bajito, como cuando era niña, y me consolaba después de una pesadilla. Otras veces, me miraba con esos ojos profundos que todo lo sabían y simplemente decía: «Ah, no estás sola, hija». Esa frase se repetía como un eco en cada sueño, como una melodía suave, que me envolvía con una mezcla de consuelo y misterio. Pero lo más impactante fue cuando, en uno de esos sueños, mamá me tomó la mano y la sostuvo con fuerza. Sentí su tacto como si fuera carne y hueso, no una visión etérea. Me miró fijamente, con esa mirada que usaba cuando quería que la escuchara con el alma, y me dijo: «Ann, estoy contigo». Su voz no era la de alguien que intenta calmar desde la distancia. Era una presencia completa, fuerte, como si su alma estuviera realmente allí, atravesando el velo entre los mundos, solo para hacerme saber que no me había dejado del todo. Ann. Esos sueños no eran fugaces, no se desvanecían al despertar como suele pasar con las fantasías nocturnas. Permanecían conmigo, como una huella en el pecho, como si hubiese vivido algo auténtico y tangible. Y lo más desconcertante fue que en uno de ellos, mamá mencionó algo que yo jamás había contado a nadie. Me habló de una caja de madera que yo había escondido debajo del piso de mi armario cuando tenía 9 años, un lugar secreto donde guardaba dibujos y cartas que le escribía en silencio.
No entendí cómo podía saberlo. Me desperté, llorando, no de tristeza, sino de un impacto tan profundo que me dejó temblando con cada sueño. Se revelaban cosas que me hacían cuestionar todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Comencé a notar una transformación interna. Mi mentalidad cambió poco a poco, como si estuviera cruzando un puente invisible entre el mundo que todos ven y otro más sutil, más verdadero, donde el amor no conoce límites. Yo, que siempre había sido una mujer práctica, de costumbres firmes y pensamientos claros, me vi envuelta en una experiencia que escapaba a toda lógica, pero no podía negarla, porque la verdad oculta se manifestaba noche tras noche en esos encuentros que me sacudían el alma. Lucía, mi nieta, fue la primera persona en notarlo. Una madrugada entró corriendo a mi habitación, con los ojos bien abiertos. Me dijo que había visto a una señora vestida de blanco parada junto a mi cama. Al principio, pensé que quizás había tenido una pesadilla, pero su expresión era demasiado seria para una simple imaginación infantil. La abracé fuerte, y en silencio sentí que algo se estaba manifestando también a su alrededor. Quizás lo que yo estaba viviendo no era solo mío. Tal vez mamá había encontrado una forma de dejar huellas visibles incluso en los demás. Desde ese día, los sueños se volvieron aún más claros. Empezaban siempre de la misma forma en un campo abierto, un cielo inmenso y una brisa suave que me envolvía. Y luego, ella aparecía, a veces callada, a veces hablando de cosas que me costaba entender, como si sus palabras vinieran de otro plano, con una sabiduría que trascendía todo lo terrenal. Me decía cosas como, escucha con el corazón, o hay decisiones que no se toman con la cabeza. Frases que me quedaban rondando por días, como enigmas esperando ser descifrados. Era inevitable preguntarme qué significaba todo aquello. ¿Eran mensajes, una guía, o simplemente el alma de mamá tratando de seguir presente en mi camino? Sentía que estaba entrando en una nueva etapa de mi vida, una especie de despertar espiritual, en el que ya no podía separar los sueños. Todo se entrelazaba con una coherencia silenciosa que me obligaba a ver el mundo con otros ojos. En el fondo, sabía que nada de esto era casual. Había un propósito detrás de cada sueño, una enseñanza escondida, una transformación que me llevaba a mirar más allá de lo evidente. A veces, al despertar, me quedaba sentada largo rato en la cama, con el corazón apretado y la certeza de que había estado en otro lugar, un lugar donde el tiempo no existe, y donde los que amamos nos siguen hablando, aunque ya no los podamos abrazar. Comencé a escribir lo que soñaba, a registrar cada palabra, cada gesto, cada sensación. Tenía miedo de olvidarlo de que la vida diaria diluyera esas visitas que eran, para mí, verdaderos milagros reales, porque eso era lo que sentían, que estaba siendo parte de algo que escapa a lo común, algo que muchos tal vez no entienden, pero que cambia todo desde dentro. Un milagro real no siempre llega con luces o sonidos estruendosos, a veces llega en el silencio de la noche, en un sueño que toca el alma, en una voz que vuelve para sanar lo que creíamos perdido. Y lo más desconcertante era que no solo soñaba de noche. Durante el día, en momentos inesperados, me venían imágenes, palabras, sensaciones que parecían continuar lo que había vivido mientras dormía. Era como si ese puente entre mundos ya no se cerrara del todo, como si los bastidores de la realidad se hubiesen descorrido apenas un poco, lo suficiente como para dejar entrar una luz diferente, más suave, más profunda. Había algo más que necesitaba comprender, algo que mi corazón empezaba a intuir, pero que aún no se mostraba con claridad. Una presencia constante, como si mamá estuviera preparando el terreno para algo mayor, algo que cambiaría no solo mi forma de ver la vida, sino también mi destino. Y aunque yo no sabía con certeza hacia dónde me llevaría esta experiencia, sentía que cada noche era una revelación, una pequeña parte de una verdad más grande que empezaba a desplegarse ante mí en un día, mientras aún trataba de entender aquellos sueños y señales. Decidí hacer algo sencillo, pero que para mí tenía un gran significado.
Tomé una rosa roja del jardín, que mamá tanto amaba, y la coloqué sobre la mesita de noche que había heredado de ella. Esa mesita había sido testigo de tantas historias, de tantas lágrimas y risas, y ahora sería el altar de un recuerdo. Vivo, la rosa, parecía una pequeña ofrenda, un símbolo de mi amor y de la conexión que empezaba a sentir. Más allá del tiempo y del espacio, lo que vino después superó cualquier expectativa. Los días pasaban, y yo esperaba que la rosa comenzara a marchitarse, como es natural con las flores cortadas han. Pero no fue así. Cada mañana al despertar, la rosa seguía allí, fresca, intacta, como si hubiera sido cortada apenas minutos antes. Nadie en la familia podía entenderlo. Mi hija Elena bromeaba diciendo que era magia, pero yo sabía que era mucho más que eso. Era un milagro real que desafiaba toda explicación lógica y científica durante semanas. La rosa permaneció sin cambiar, como suspendida en el tiempo. Sentía que cada pétalo conservaba la esencia de mamá, ese amor que ni la muerte pudo borrar. En paz a Notre Q. Cuando me acercaba a tocarla, algo sucedía. Una sensación cálida se extendía por mi mano, un calor suave y reconfortante, que me llenaba de paz. Era como si el espíritu de mamá estuviera transmitiendo ese cariño a través de ese pequeño milagro de la naturaleza. Pero no era solo la temperatura o la frescura de la rosa, también había un aroma, un perfume tenue y familiar, el mismo, que usaba mamá cuando salía de casa. Ese olor parecía envolver toda la habitación, un perfume que no tenía origen visible, pero que impregnaba el aire con su presencia. A veces, al inhalar ese aroma, me parecía escuchar su risa, un suspiro, una palabra suave. La casa, que antes parecía vacía y silenciosa, ahora vibraba con una energía diferente, como si el amor de mamá hubiera llenado cada rincón, con una luz invisible. Aquella rosa se convirtió en mi compañía diaria, un símbolo de que la vida y la muerte no son opuestas, sino parte de una misma verdad oculta, esa verdad que muchos temen descubrir, pero que solo aparece a quienes están dispuestos a ver más allá de lo evidente. La rosa fresca era una señal tangible, en medio de lo intangible, un puente físico hacia un mundo que no todos pueden comprender, pero que para mí estaba lleno de sentido y revelación. No puedo negar que la experiencia tuvo un impacto profundo en mi manera de entender la existencia. Empecé a ver que la transformación no solo sucede en la mente, sino en el alma, en esa parte de nosotros que no se ve, pero se siente. La rosa me recordó que hay decisiones y caminos que trascienden la razón, y que a veces la fe nos lleva a descubrir dimensiones donde la lógica queda en segundo plano durante esos días. La sensación de presencia a mi alrededor se intensificó. No era miedo ni inquietud, sino una calma profunda que me invitaba a confiar, a dejar atrás el escepticismo y abrirme a lo milagroso. En la quietud de la casa, a veces sentía un roce leve en el hombro o una caricia en la mejilla, como si mamá me abrazara sin necesidad de estar físicamente. Esos momentos eran tan reales para mí, que se volvieron parte de mi rutina, una rutina que me estaba llevando por un camino inesperado, lleno de misterios y aprendizajes. Había algo en todo eso que rompía con la mentalidad común, con las ideas rígidas que nos enseñan desde pequeños, sobre lo que es posible o no. Me encontré cuestionando las barreras entre lo visible y lo invisible, entre el mundo material y el espiritual. La rosa fresca era un testimonio silencioso de que la realidad tiene muchos bastidores que permanecen ocultos para quienes no están atentos. Con el tiempo, comprendí que esa rosa no era solo una flor, sino un símbolo de la conexión eterna, que el amor verdadero puede mantener. No importaba que mamá no estuviera en este mundo de manera tangible, su esencia seguía presente, vibrando en pequeñas señales que solo el corazón puede descifrar. Cada día que veía esa rosa, mi alma sentía un renacer, una fuerza que me impulsaba a seguir adelante con una esperanza renovada y, aunque no podía explicar cómo o por qué la rosa permanecía fresca,
no necesitaba entenderlo todo. A veces, las verdaderas revelaciones llegan en forma de preguntas sin respuesta, en ese espacio donde la lógica se detiene y la fe toma la posta. Fue así que, en medio de esa experiencia, empecé a vivir una transformación profunda, una nueva forma de ver la vida, la muerte, y todo lo que hay entre ellas a la rosa fresca, se convirtió en mi pequeño milagro real, un recordatorio diario de que no estamos solos y que el amor puede vencer cualquier frontera. Ese símbolo me acompañó en las noches solitarias y en los momentos de incertidumbre, dándome la fuerza para seguir adelante, para confiar en que lo imposible a veces se hace realidad, y mientras la rosa seguía allí, intacta y hermosa, yo sabía que estaba en el umbral de algo mucho más grande, una jornada llena de misterios y enseñanzas que aún debía descubrir, porque las señales que recibía eran solo el principio de una conexión que desafiaría mi entendimiento y me llevaría a conocer el verdadero impacto que tiene la fe y el amor en nuestra existencia. A la historia que sigue es un reflejo de esa verdad que va más allá de las palabras, de las explicaciones y de lo que la mente humana puede abarcar. Era una tarde tranquila, una de esas en las que la ciudad parece moverse con lentitud, con un susurro constante que acompaña tus pasos. Salí sola a caminar por las calles del barrio donde crecí, una rutina que hacía tiempo no me permitía, porque el miedo al silencio y a la soledad me había ido atrapando poco a poco. Aquella vez, sin embargo, sentí que necesitaba respirar, que debía salir para no quedarme encerrada en la oscuridad de mis pensamientos. Caminaba despacio, dejando que mis recuerdos y la brisa acariciaran mi rostro, cuando de repente todo cambió. Un coche apareció de repente, a toda velocidad, sin que yo pudiera reaccionar a tiempo. Fue un instante, un segundo, en el que el mundo pareció detenerse. Sentí como el peligro me envolvía, y el pánico me paralizó. Mis piernas no respondían, y el corazón me latía con fuerza desbordada, como si quisiera salirse del pecho. En ese momento de terror absoluto, una voz gritó con una fuerza que rompió el silencio y el miedo. Isidora, cuidado. No fue una voz cualquiera, fue la voz de mamá, clara, firme, llena de urgencia y amor. Sin pensarlo, me tiré hacia atrás con toda la fuerza que pude reunir, justo a tiempo para evitar que el coche me arrollara. Quedé temblando, con lágrimas que corrían sin control por mis mejillas, mientras miraba el coche alejarse a toda velocidad. No había nadie más en la calle, ni un alma, todo estaba vacío y silencioso, excepto por el eco de aquel grito, que aún retumbaba en mis oídos. Busqué alrededor, desesperada, queriendo encontrar al dueño de aquella voz que me había salvado, pero no había nadie. Solo el viento, las hojas que caían, y la soledad que me envolvía. Cerré los ojos, y dejé escapar un llanto profundo, un llanto de alivio, de miedo y de asombro. Sabía en mi corazón que esa voz no había sido de un extraño, ni fruto de mi imaginación. Esa voz era la de mi madre, la que siempre había estado conmigo. Aunque no pudiera verla, el impacto de aquel momento fue mucho más que físico. Sentí una mezcla de gratitud y sorpresa, como si en medio del peligro hubiera recibido un mensaje poderoso, una señal clara de que no estaba sola en esta vida, ni en la siguiente. Esa experiencia me hizo comprender que los milagros reales no son siempre grandiosos o espectaculares. A veces llegan de la forma más sencilla, en el instante justo en que la vida puede cambiar para siempre. Después de aquel suceso, la presencia de mamá se volvió aún más palpable, no solo en mis sueños o en pequeñas señales, sino en momentos cotidianos donde la realidad parecía difuminarse y abrirse a otra dimensión. Comencé a ver la vida con una nueva mentalidad, una que aceptaba que las decisiones que tomamos y las experiencias que vivimos están influenciadas por fuerzas invisibles que, aunque no siempre comprendamos, tienen un impacto profundo en nuestro camino. El recuerdo de esa voz que me salvó
Me acompañó en cada paso que di desde entonces. Me enseñó que el amor trasciende el tiempo y el espacio, y que la verdadera transformación comienza cuando nos permitimos abrir el corazón a lo desconocido. En esa calle vacía, en ese instante de peligro, sentí el poder de una conexión espiritual que va más allá de la comprensión humana, y que redefine la manera en que enfrentamos la vida, a la verdad oculta, que empezó a revelarse en mí, me llevó a cuestionar todo lo que creía saber. Descubrí que detrás de cada experiencia hay bastidores invisibles, que las señales que recibimos son partes de una historia mucho más grande, una historia de fe, de milagros y de amor eterno. Y aunque no siempre podamos ver el porqué de cada acontecimiento, sabemos en el fondo que estamos siendo guiados por algo superior en cada día. Esa voz resuena en mi memoria y me recuerda que la protección y el cuidado no terminan con la muerte física, en que las almas que amamos permanecen a nuestro lado, vigilantes y listas para intervenir cuando más las necesitamos. La experiencia me transformó, abrió una puerta en mi interior que me permitió ver el mundo con otros ojos, más sensibles y atentos a las pequeñas maravillas que suceden a nuestro alrededor. A partir de ese momento, la presencia de mamá se volvió una constante en mi vida. Ya no había duda, ni miedo, solo una confianza profunda en que ella estaba conmigo, guiándome y cuidándome desde donde estuviera. Y aunque esas intervenciones no siempre son visibles para otros, para mí son la prueba más clara de que los milagros reales existen y que el amor nunca muere. Esa voz que me salvó fue mucho más que un grito en una calle vacía. Fue el inicio de una serie de revelaciones que irían transformando mi vida y mi manera de entender la existencia. La jornada que comenzó en aquel instante de peligro estaba llena de sorpresas, aprendizajes y señales que me invitaron a seguir adelante con fe y esperanza, descubriendo poco a poco el verdadero impacto de la conexión espiritual. Y así, mientras me recuperaba del susto y del impacto emocional, comprendí que ese encuentro inesperado no era un accidente ni una coincidencia. Era una intervención divina, un recordatorio de que, en medio de las decisiones difíciles y los momentos de incertidumbre, no estamos solos, que detrás de cada paso que damos, hay una fuerza invisible que vela por nosotros y nos guía en los bastidores de la vida. Esta experiencia marcó un antes y un después en mi historia. Pero lo que vino después abriría aún más puertas a revelaciones que jamás habría imaginado. Después de tantos momentos que desafiaban mi entendimiento, de noches en las que la línea entre el sueño y la realidad parecía desvanecerse, sentí que necesitaba hablar con alguien. No podía cargar sola con esas experiencias, con esas señales que me estaban llevando a una transformación profunda. Decidí entonces confiar en el padre Andrés, un hombre sabio y paciente que había estado en la parroquia de nuestro pueblo desde hacía años. Él siempre había sido un apoyo para la comunidad, y aunque sabía que podría no entenderlo todo, sentí que debía compartir con él lo que estaba viviendo. Entré en la iglesia con el corazón acelerado, insegura y llena de dudas. A las paredes antiguas, el aroma a incienso y las imágenes sagradas creaban un ambiente de calma y recogimiento que me ayudó a abrirme. Me senté frente al padre Andrés y comencé a contarle, con voz temblorosa, todo lo que había experimentado, las voces, los sueños, la rosa que nunca se marchitaba, la voz que me salvó en la calle. Pensé que me miraría con compasión y me diría que eran fantasías de una anciana, producto del duelo y la soledad. Pero su mirada fue distinta, serena y llena de comprensión. El padre Andrés me escuchó con atención, sin interrumpir, dejando que mis palabras fluyeran libres. Cuando terminé, sonrió con una ternura que me dio esperanza, y me dijo con una voz suave pero firme: Isidora, el amor verdadero no muere, a lo que vives es real, no es imaginación, ni locura, es una manifestación del alma que trasciende el tiempo y la materia. Aquellas palabras resonaron en mi corazón como un bálsamo
que comenzaba a sanar heridas profundas. El sacerdote me contó que no era la primera persona que llegaba a él con relatos similares, historias de almas que se comunican desde otro plano, de milagros reales que desafían la razón y que fortalecen la fe de quienes los rezan. Me habló de la importancia de la apertura espiritual, de la necesidad de confiar en la eternidad del alma y en la bondad de Dios, que permite esos encuentros como mensajes de amor y esperanza. En ese momento, comprendí que mi experiencia no era un fenómeno aislado, ni un simple capricho del destino. Era parte de una verdad oculta, que solo pocos tienen el valor de reconocer. La fe, me dijo el padre Andrés, no es solo creer en lo visible, sino también en lo invisible, en aquello que mueve el universo desde sus bastidores. Me animó a no temer, a aceptar la transformación que estaba viviendo y a dejar que esa nueva mentalidad guiara mis decisiones y mi camino. Hablamos largo rato sobre el alma, sobre la eternidad y sobre cómo el amor que damos y recibimos trasciende las fronteras de la vida física. El padre Andrés me invitó a ver más allá de los miedos y a conectar con la esencia divina que habita en todos nosotros. Sentí que esa conversación abrió una puerta dentro de mí, una puerta hacia una comprensión más profunda y serena de mi propia historia y de todo lo que estaba experimentando mientras hablábamos. Pude sentir una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Era como si, a través de sus palabras, Dios mismo me estuviera reconfortando, confirmando que el camino que inicié era el correcto, aunque fuera incierto y lleno de misterios. Esa validación espiritual fue fundamental para que pudiera seguir adelante con la confianza de que no estaba sola, que mamá seguía presente y que ese amor eterno era el motor que sostenía mi vida. Salí de la iglesia con el alma liviana, con una luz interior que iluminaba mis pasos. Sabía que la jornada que emprendía no sería fácil ni convencional, pero también que estaba llena de revelaciones que transformarían no solo mi historia, sino también mi forma de entender el mundo y la fe. La experiencia con el padre Andrés fue un ancla, un punto de apoyo para seguir explorando esas señales, esas experiencias sobrenaturales que habían cambiado para siempre mi manera de vivir. Y así, con esa nueva fuerza, me preparé para enfrentar lo que la vida tenía preparado. Conscienci de que cada momento, cada encuentro y cada detalle formaban parte de un plan mayor, un misterio que se revelaría poco a poco en los días venideros, con la profundidad y el impacto que solo la verdad oculta puede tener en el alma humana. Recuerdo aquella noche, como si fuera ayer. Aunque ya hayan pasado muchos años, estaba sola en mi habitación, con las lágrimas rodando silenciosas por mis mejillas, sin saber cómo calmar el dolor que me consumía por dentro. La ausencia de mamá di Donna Teresa se había convertido en un vacío inmenso que nada parecía poder llenar. En medio de ese llanto, me arrodillé y le pedí a Dios, con toda la sinceridad de mi alma, que me enviara una señal clara, un mensaje, que me hiciera sentir que no estaba sola, que mamá seguía conmigo aunque fuera en otro plano. Cerré los ojos esperando algo, cualquier cosa que me diera consuelo, y entonces sucedió. Sentí, con toda la intensidad del mundo, una mano tibia posarse suavemente sobre mi hombro. No fue un toque frío ni distante, sino un calor, lleno de amor y ternura que me invadió el cuerpo y el alma. No era imaginación ni producto de mi mente fatigada. Era real, palpable, una presencia viva que me envolvía en una paz tan profunda que no encuentro palabras para describirla. En ese instante, comprendí que mamá estaba ahí, a mi lado, cuidándome desde ese otro plano, donde la vida no termina, sino que se transforma. Mientras sentía esa mano cálida, un torrente de recuerdos inundó mi mente. Volví a ser niña por un momento, y pude recordar aquellas noches en que mamá me consolaba igual, cuando un miedo o una tristeza me quitaban el sueño. Su mano siempre tenía ese efecto mágico, un poder sanador que me hacía sentir segura, amada y protegida. Era como si,
a pesar del tiempo y de la distancia, ella volviera a repetir ese gesto, ese acto de amor incondicional, que nunca se desvanece. A la experiencia marcó un antes y un después en mi vida. A partir de ese momento, una transformación comenzó a gestarse en mi interior. Ya no sentía miedo ni soledad, sino una conexión profunda con esa presencia que me acompañaba y me guiaba. Empecé a ver la realidad con una nueva mentalidad, comprendiendo que la muerte física no es el fin, sino un paso hacia una existencia diferente, llena de misterio y revelaciones. Poco a poco, la verdad oculta de esa conexión espiritual se hizo más clara para mí. Comprendí que la fe es un camino que nos lleva a descubrir el impacto real que el amor y la presencia de quienes amamos tienen en nuestra vida, más allá de lo tangible. Esa mano tibia fue el símbolo de un vínculo eterno, un puente invisible, que une el alma con el alma y que transforma nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Desde entonces, mi jornada se llenó de señales, mensajes y momentos de paz que reforzaban esta nueva forma de vivir. La rosa que nunca se marchitó, la voz que me salvó en la calle, las palabras del padre Andrés, todo formaba parte de un entramado de milagros reales que me invitaban a confiar, a abrirme a lo sobrenatural y a aceptar que la vida tiene bastidores que pocos pueden ver en la intimidad de mi habitación. Cada vez que siento esa mano tibia en mi hombro, vuelvo a ese instante de consuelo y esperanza. Sé que mamá está cerca, que su amor no conoce límites, y que ese vínculo es la fuerza que sostiene mi alma. Esa experiencia no solo me cambió, sino que me hizo entender que las decisiones que tomamos, la forma en que enfrentamos la pérdida, y la forma en que nos abrimos al misterio, definen nuestra transformación personal. El impacto de esa noche fue tan profundo que me llevó a replantear muchas cosas, a cuestionar creencias antiguas y a aceptar la presencia de lo inexplicable. En mi vida, fue un despertar que me mostró que, detrás de la tristeza y el duelo, existe una verdad más grande y hermosa que espera ser descubierta. Una verdad que se revela en los pequeños detalles, en los gestos de amor y en las señales que la vida y el más allá nos regalan cuando menos lo esperamos. Así, con el corazón lleno de paz y la mente abierta a nuevas posibilidades, comencé a caminar un sendero donde la espiritualidad y la realidad se entrelazan, donde cada paso es una revelación y cada instante una oportunidad para conectar con lo divino. Esa mano tibia que sentí en mi hombro fue el comienzo de una nueva etapa, un capítulo en el que el milagro real se hace presente en cada día, iluminando mi vida y guiando mis decisiones con amor y esperanza. Y aunque el camino aún estaba lleno de misterios y preguntas sin respuesta, sabía que no estaba sola, que el amor de mamá, ese amor que trasciende la muerte, era la luz que me acompañaría siempre, en las noches oscuras y en las mañanas claras, en la alegría y en la tristeza. Esa luz me dio la fuerza para seguir adelante, para vivir con una mentalidad renovada y para abrirme a la verdad oculta que habita en cada uno de nosotros. Fue en ese momento cuando entendí que los milagros reales no siempre se presentan en grandes eventos, sino en esas experiencias íntimas, profundas, que transforman el alma y cambian nuestra manera de ver la vida. La presencia de mamá, palpable en esa mano tibia, era la prueba más hermosa de que el amor nunca muere, y que la fe es el camino que nos lleva a descubrir la eternidad en medio de nuestro día a día. Así, con ese recuerdo vivo y esa sensación de paz constante, me preparé para seguir descubriendo los secretos que la vida y el más allá tenían reservados para mí, con el corazón abierto y la esperanza intacta, lista para recibir las próximas revelaciones que transformarían mi historia para siempre. Hoy, mientras la luz del sol se filtra suave por la ventana de mi habitación, siento en el aire esa presencia que nunca me ha abandonado. Mamá, doña Teresa, nunca se fue realmente. Aunque su cuerpo ya no esté aquí, su esencia vive en cada detalle, en cada instante que me regala la vida. Está en la rosa que sigue intacta sobre la mesita.
esa rosa que desafía el paso del tiempo y que nadie puede explicar. Está en la voz que aún me consuela cuando el silencio se vuelve insoportable. Está en cada rincón de esta casa y de mí, corazón donde el amor no conoce final. No la veo con los ojos físicos, pero la siento con una claridad que trasciende lo tangible. Su presencia es una fuerza invisible que envuelve mi alma, que me acompaña en mis días buenos y en los más. Y a veces, cuando menos lo espero, escucho su voz, suave y firme, que me dice con ternura: sigo aquí, hija. Y esas palabras, simples pero llenas de significado, me llenan de paz y me recuerdan que la muerte no es un adiós definitivo, sino una transformación, un cambio de forma, una transición hacia una existencia, donde el amor se manifiesta de maneras que aún no comprendemos del todo. Esta nueva manera de ver la vida y la muerte ha cambiado mi mentalidad profundamente. Ya no vivo con miedo ni tristeza, sino con gratitud y una conexión renovada con lo invisible, con aquello que sostiene el misterio de nuestra existencia. Cada día es una oportunidad para reconocer los milagros reales que suceden a nuestro alrededor. TSAs, señales que muchas veces pasamos por alto, pero que son el lenguaje del alma y de Dios. Entendí que la verdadera fe no es solo creer en lo que podemos tocar o ver, sino en lo que sentimos, en esas experiencias que transforman nuestro interior y nos conectan con la eternidad. Esta jornada que inicié, tras la partida de mamá, me ha enseñado que el amor es más fuerte que cualquier ausencia, que el vínculo entre madre e hija trasciende la materia y el tiempo, que en el silencio, en la calma y en la contemplación, podemos descubrir la verdad oculta que nos sostiene y nos guía. La vida y la muerte no son opuestos sino parte, un ciclo continuo donde todo cambia de forma, pero nunca desaparece ahora. Vivo cada día con esa certeza en el corazón, con la mente abierta a las revelaciones que el misterio trae consigo y con el alma dispuesta a recibir la luz que brota de lo desconocido. La presencia de mamá es mi fuerza, mi inspiración y mi consuelo, y aunque el dolor por su ausencia física aún toca mi ser, sé que ella está más viva que nunca. En cada gesto de amor que recibo y doy añasí, envuelta en esta verdad, mi historia continúa, marcada por el impacto profundo de haber descubierto que el amor verdadero no muere, solo cambia, deforma, y es en esa transformación donde encuentro la paz, la esperanza y la fe que me acompañan cada día, iluminando mi camino con la luz eterna que solo los milagros reales pueden ofrecer. Con esa sensación en el alma, dejo que el tiempo me muestre lo que aún está por revelar, sabiendo que cada experiencia, cada susurro y cada señal forman parte de un tejido invisible que sostiene mi vida y me conecta con lo eterno.